Amigas y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Conversando con el MAN, un espacio creado por el Movimiento Animalista Nacional con el objetivo, la finalidad de conocer más, de saber más, de enterarnos bastante más del mundo de los animales, de la naturaleza, de las leyes que nosotros tenemos que cumplir e impulsar para mejorar nuestra convivencia con todos los seres que habitan el planeta. Mi nombre es Maritza Rubianes, voy a estar con ustedes conversando con el MAN y haciendo todo el intento para derrotar, romper, acabar, terminar con esta absurda y loca pirámide que nos dibujaron en la cabeza, en donde nosotros estamos siempre arriba y todo lo demás, naturaleza, animales, agua, aire, tierra, todo lo demás abajo. Error. No somos dueños de la naturaleza, somos parte de ella. Conversando con el MAN, les había propuesto hace mucho tiempo el hablar acerca de las ordenanzas que rigen en todos los cantones del país, una por una. Nos hemos visto en la necesidad, en la obligación de volver sobre la ordenanza de bienestar animal de Quito. ¿Por qué nos toca volver en esta ordenanza? Ya van a saber. La ordenanza de bienestar animal, serie 19, que ha sido recientemente aprobada hace apenas 4 o 5 meses, fue aprobada con bombos y platillos y con una emoción total y con un voto mayoritario del Consejo y pues un poco apresuradamente para mi gusto, fue como rapidito, hagámoslo antes de enero, y aún no tiene reglamento la ordenanza, y vamos a conocer para qué se necesita el reglamento de una ordenanza. Resulta y pasa que esta pobre ordenanza recién inaugurada ya cuenta con un proceso de reforma. Ya está metido un proceso de reforma dentro del Consejo Metropolitano de Quito, y este proceso de reforma está siendo propuesto nada más y nada menos por el alcalde en funciones. ¿De qué se trata esta reforma? ¿Por qué la están poniendo de nuevo a la palestra? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué, si es tan joven la ordenanza 019, ya la queremos reformar? Para conversar al respecto, hemos invitado a 2 personas que son gente de la casa. Ya les voy a comentar por qué están precisamente los 2 compañeros. Estamos con Cristina Alarcón, es ingeniera ambiental de la Universidad San Francisco de Quito, es fundadora de la organización de rescate animal ALA Ecuador, es compañera del Movimiento Animalista Nacional, es compañera también del Consejo Consultivo de Animales y Naturaleza y actualmente es coordinadora en relaciones corporativas de PAE. También es compañera de Primera Garra. O sea, somos compañeros en algunos espacios, mi querida Cris. Somos viejas conocidas, que no es lo mismo que conocidas viejas, por si acaso. Bienvenida, mi querida Cris. Es un gusto tenerte Conversando con el MAN. Muchas gracias por la invitación. Realmente sí, es muy importante, creo, ponerse a aclarar más temas sobre la ordenanza. Como saben, la ordenanza de Quito es una ordenanza bastante amplia que tiene muchísimos artículos y pues es difícil realmente hablar de toda la ordenanza en tan poco tiempo que tuvimos la anterior ocasión. Y esta vez, pues como dices, hay nuevas noticias, ¿no? Hay nuevas intenciones de querer, a mi punto de vista, perjudicar realmente a los animales. También hemos invitado con muchísimo gusto, finalmente aceptó una invitación el señor Pedro Bermeo, que es muy ocupado. Él es activista por los derechos de la naturaleza y los animales, incluidos los seres humanos. Es vocero del colectivo Yas Unidos, fundador del Centro Cultural Activista Tandana y responsable de la Comisión Legal y Política de Libera Ecuador. Es fotógrafo profesional y estudiante de Derecho. Pedrito, un gusto tenerte en Conversando con el MAN. Hola Mari, hola Cris, qué gusto conversar aquí con ustedes. Más bien, mil disculpas por que no habíamos podido antes coordinar, pero siempre tenía, digamos, muchísimas ganas de estar en este importantísimo programa de MAN. Nos encanta tenerlos aquí, compañeros. Primero quiero hacer una pequeña aclaración. ¿Por qué? Porque ya van a decir, entre ellos se invitan, son compañeritos, entre ellos mismos se invitan, ¿por qué no invitan a los demás? Bueno, yo les voy a comentar por qué están precisamente los 2 compañeros aquí en este espacio. Si bien es cierto, vamos a conversar 2 o 3 cositas respecto a toda la ordenanza, pero vamos a puntualizar, vamos a hablar muy de cerca del tema de animales destinados a consumo. Y
hay que destacarlo, aún a pesar de que hubieron muchísimas personas que intervinieron en la creación de la ordenanza, organizaciones reales y organizaciones fantasmas, muchas participaron en la creación de la ordenanza, pero al tratarse de animales destinados a consumo, pues quienes intervinieron, quienes trabajaron en los artículos, fueron los compañeros aquí presentes, con aportes muy importantes también de la compañera Mónica Bracho y de Lorena Belolio, que fueron parte pues, de Silla Vacía también, como parte del Consejo Consultivo de Animales y Naturales. Así es que ese es el motivo por el cual están aquí Cris y Pedrito. Bien, chicos, vamos a entrar un poco en materia. Primero, quiero que nos expliquen por qué. Si ya tenemos una ordenanza, ¿por qué necesitamos un reglamento? ¿Cuál es la necesidad de tener un reglamento sobre una ordenanza que ya está absolutamente aprobada? Pedro, por favor. Chévere. Bueno, Mari, a mí me gustaría, digamos, primero iniciar diciendo que existe, digamos, en el marco jurídico ecuatoriano hay como una serie de normas que tienen unas más jerarquía que otras, ¿no? Entonces podemos comenzar con la Constitución y acuerdos internacionales que están por encima de todas las otras, ¿no? Las leyes orgánicas, tenemos las leyes ordinarias, tenemos, y así, digamos, va bajando ese nivel, digamos, de jerarquía en cuanto a las normas, ¿no? Este nivel de jerarquía establece, digamos, como vemos la Constitución es como mucho más general, habla de una forma mucho más general, y mientras va bajando ese nivel, cada vez se vuelve mucho más o, digamos, va tratando temas mucho más específicos, ¿no? Entonces, para crear una ordenanza como tal, como la ordenanza de fauna urbana, se basa justamente en el Código Orgánico del Ambiente. Recordemos que hay todo un capítulo urbana que justamente desarrolla estas competencias sobre los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, los cantones, para que hagan una ordenanza sobre el manejo responsable de la fauna urbana. Esta ordenanza es la que hemos venido creando con Cris y bueno, con muchísima gente más durante más de 2 años ya, digamos, solamente en el Consejo fueron 2 años de debate, en donde participaron más de 25 organizaciones y debatimos muchísimo, muchas peleas, mucho debate, mucho también ciencia, digamos, mucha experiencia también de las organizaciones sociales que justamente se dedican a este tema, hicieron que salga una ordenanza desde mi punto de vista muy positiva en muchos aspectos, no digo que es perfecta, pero que tiene muchas cosas muy importantes. Esta ordenanza todavía se vuelve inaplicable hasta que no se haga el reglamento que nos diga cuándo y dónde y cómo se cumple. Eso es justamente lo que hace un reglamento, ¿no? Por eso he hecho como toda esta explicación, porque el reglamento es cuando ya le baja a tierra a la ordenanza, cuando dice, a ver, sí, se va a crear el REMETFU, se va a crear una serie de cosas, pero ¿cómo va a funcionar ese organismo? ¿Cómo va a ser? ¿Quién va a ser el que dirige? ¿Cómo se va a elegir a la persona? ¿Dónde va a estar ubicado? Digamos, como ya todas las cosas mucho más técnicas o especializadas o concretas justamente se norman en este reglamento, que es un documento igual legal, pero que de alguna manera es mucho más sencillo modificarlo, ¿no? Por eso se dejan estas cosas para este espacio, porque es una cosa que puede ir cambiando, incluso, por ejemplo, mientras va cambiando la ciencia, mientras va cambiando la técnica de cómo se esteriliza o cómo se inserta un chip de identificación, también va cambiando este reglamento y así, digamos, no hay que cambiar nuevamente la ordenanza. Ese es un poco el principio legal porque existe, digamos, esta estructura legal. Vale destacar, No sé gracias Pedrito. Respondí a su pregunta. Completamente, Pedro. Vale destacar una cosa importante, la ordenanza 048, que era la anterior que regía en el DMQ, era justamente ese el problema que tenía. Carecía de un reglamento. Entonces era aplicable en unas cosas, no aplicable en otras, algunas tenían cierta explicación por unos, otra explicación por otros, entonces no había un reglamento que la haga operativa a la ordenanza 048. Entonces fue cuando se presentó la sustitutiva de la ordenanza 048 a través del Consejo Consultivo Protección Animal Ecuador, presentaron un proyecto importantísimo que, vale destacar, ha sido tomado como ordenanza tipo para desarrollar otras ordenanzas en otros cantones. Entonces, era un trabajo bastante bien hecho, pero a lo largo pues, de
de estas eternas discusiones a las que hace alusión Pedro, se fue modificando y se fue cambiando muchísimas cosas. Cris, tuvimos un proceso bastante engorroso, bastante largo y con algunas falencias, como sabemos perfectamente, lo denunciamos por varios canales. Hubieron agrupaciones fantasmas que no existían, que se crearon en ese momento para entrar a negociar, digamos, con las nuevas regulaciones. Y estas organizaciones eran más dedicadas al tema animales de compañía, animales, perros y gatos. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso en el tema de animales destinados a consumo, porque vale destacar, Cris, y si no estás de acuerdo también, por favor, que incluye fauna urbana. Muchas personas dicen que fauna urbana es perros y gatos, y no, fauna urbana incluye todo un grupo de animales. Porfa, esas dos preguntitas, mi querida Cris. Claro, sí, justamente el Código Orgánico de Ambiente nos menciona cuáles son los animales que forman parte de la fauna urbana, que son 5 grupos, y que más que por la especie del animal, se los divide por a qué los destinamos. Y es importante esta palabra destinamos a, porque realmente los animales no están aquí con ese propósito, sino que nosotros los humanos los hemos destinado a estos fines. Y entonces están, por ejemplo, destinados a compañía, que es donde entran perros y gatos, destinados a entretenimiento, destinados a consumo, justamente, destinados a experimentación, por ejemplo, también pueden entrar en este tema, destinados a, perdón, ya ni yo me acuerdo destinados a qué más. El Pedrito, que es el experto. Experimentación. Ajá, ese sí ya Falta le dije. experimentación, trabajo u oficio, Trabajo u animales oficio. destinados a compañía, Ajá. consumo, y esos serían los Ajá. grupos. Esos Entretenimiento, son, digamos, serían los 5 exacto. grupos que conforman la Ajá. fauna urbana según tanto el Código Orgánico del Ambiente como la ordenanza. Así es. Entonces, justamente lo que mencionas, la gente a veces, incluso cuando oyen fauna urbana, pues se confunden y piensan que son animales que están en la urbe. Y que cuando el animal ya está en zona rural, pues ya no está incluido en fauna urbana y que entonces a mí la ordenanza ya no me aplica. Eso también es falso. Como les mencionamos, la fauna urbana se divide en lo que destina al animal, más no en el sitio físico en el que se encuentra. La ordenanza también rige en las zonas rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Todo lo que conforma el Distrito Metropolitano de Quito, pues esta ordenanza le rige absolutamente todo a este sector. En la otra pregunta que me hiciste, Mari, sí, justamente el 99% de los grupos que estaban acreditados estaban únicamente por temas, principalmente perros, porque ni siquiera gatos, ¿no? Sino exclusivamente por el tema de perros. Y realmente cuando llegó el momento de discutir los artículos que estaban sobre los animales que destinamos a consumo, pues realmente la discusión no fue mucha porque no estaban grupos a los cuales les tengan mucho interés sobre este tema. Y realmente las propuestas que se hizo vinieron de parte del Movimiento Animalista Nacional, junto con el Consejo Consultivo de Animales y Naturaleza y LIDER. Estas fueron las 3 organizaciones que fueron las que aportaron en este tema. Cabe recalcar también que estas aportaciones se hicieron también gracias a Gallinas Libres de Ecuador, junto con Shadia Heredia, que es veterinaria y experta en animales que se destinan a consumo, ya que ella trabaja directamente con estos animales y entonces conoce mucho sobre estos y sobre qué realmente quiere decir maltrato animal en estos animales, ¿no? Entonces, cabe recalcar que estos artículos se lo hicieron basados en la ciencia. No son artículos que se lo hicieron basados tal vez en sentimentalismo, como muchas veces nos acusan, que únicamente nos basamos en temas de sentimentalismo hacia el amor que tenemos por los animales, pero son temas científicos, son temas que ya se están haciendo en otros países, que ya se está haciendo en la Unión Europea, que ya se ha demostrado científicamente que son importantes para el bienestar de estos animales, importantes para la salud humana e importantes para prevenir pandemias. Entonces, realmente estos artículos son muy importantes y se los planteó desde todo este eje, digamos, desde la ciencia, ¿no? Desde algo importante, con el aval de médicos veterinarios, con el aval de expertos en bienestar animal. Entonces, estos artículos se lo planteó desde este aspecto. Ahorita realmente nos sorprende ver que justamente las reformas que se quieren hacer es únicamente a esta parte de los artículos
Y cabe también mencionar de un concejal que aprobó la ordenanza, ¿no? No hubo votos negativos cuando se realizó, no hubo votos en contra de la ordenanza, hubo votos a favor en su gran mayoría y hubo votos de abstención. No hubo votos negativos en contra de la ordenanza, entonces sorprende que tan rápido se quiera plantear reformas y por un concejal que votó a favor de la ordenanza. Realmente es sorprendente, por eso a nosotros nos queda esa espinita dentro, ¿no? Algo tiene que haber aquí, esto no es así nomás. Pedro, nosotros ahora pues ya vamos entendiendo que fauna urbana no solamente son los perritos y los gatitos, los perritos que están en la calle, me muero pobrecito, etcétera, etcétera. Fauna urbana también forman parte, los animales que son destinados al consumo. Pero, ¿qué es lo que debe reglamentar esta ordenanza? Es decir, reglamenta, por ejemplo, el transporte, reglamenta cómo se hace el sacrificio de los animales, cómo se los tiene. Cuéntanos un poquito de manera general, ¿qué es lo que debe reglamentar respecto a animales de consumo una ordenanza municipal? Chévere, Mari, muchísimas gracias por esa pregunta, me parece súper importante. Sí, o sea, primero que nada, decir, bueno, a pesar de que muchos de nosotras y nosotros veganos, la ordenanza que estamos trabajando no está obligando a nadie a dejar de comer carne ni nada por el estilo. Eso siempre lo recalco porque hay ciertos intereses económicos de por medio de intentan plasmar como ese discurso, ¿no? Que los locos de los veganos de estos están buscando que la gente deje de comer carne y que quiebre, digamos, toda la industria cárnica, que más que una industria, podríamos llamarlo una mafia, ¿no? Como estamos viendo que está funcionando en este mismo momento. Pero en todo caso, lo que busca la ordenanza y cómo está basada la ordenanza, como decía Cris, es en la ciencia, en cuestiones básicas, elementales, para que los animales no sufran tanto. Es decir, cómo se transportan esos animales, que no sean transportados, no sé, muchos de las personas que vivimos aquí en Quito, bueno, en todo el país se puede ver bastante animales. Y no sé si han visto este elástico que le meten en una caja de este tamaño a 200 gallinas, literalmente, digamos, en unas cosas así aplastadas. Muchas de ellas incluso llegan muertas, llegan asfixiadas, congeladas, sofocadas. Es decir, lo que estamos buscando es regular para que esas cosas no sucedan, no que se deje de comer carne o que se deje de matar animales. Que decir, bueno, si vamos a matar a los animales, busquemos la forma más idónea, evitando el. Entonces, esto como esto no se basa en una cuestión, sentimentalismo, es decir, pobrecito el animal. A mí me importa mucho, digamos, el sufrimiento del animal, pero más allá de eso, hay toda una que respalda que mientras más se evita el sufrimiento al animal, incluso es mejor para la propia empresa que está vendiendo sus animales, es decir, se vuelve mucho más productiva. Y no solamente eso, sino que al mismo tiempo es más sustentable, es decir, evita contaminación y al mismo tiempo, en este momento tan importante que está viviendo la humanidad, evita pandemias. La mayoría de pandemias que han habido en la historia del planeta se dan justamente por el hacinamiento de animales destinados a consumo, justamente por malas prácticas de bienestar animal. Si nosotros cambiamos esas malas prácticas de bienestar animal, evitamos enfermedades zoonóticas. Y eso es justamente lo que el bienestar animal está buscando. Es decir, en vez de que el animal viaje, como les decía, transportado en esta caja aplastada, que viaje de una manera en la que no sufran tanto los animales, que no viajen hacinados, que no les caiga la lluvia, que no les llegue el sol, que cuando no estén, digamos, que el momento del faenamiento, se busque, por ejemplo, lugares insonorizados para que no escuchen el sonido de cómo matan a los otros animales, a los otros individuos. Esto es una de las cosas que hace mucho, digamos, que impacta mucho a los animales y que los estresa. Y cuando los estresa, justamente perjudica a la fauna urbana, ¿no? Perjudica, digamos, justamente a ese proceso productivo. Entonces, lo que se busca en resumen, así muy rápidamente, como les digo, es evitar el sufrimiento del animal para que evitando el sufrimiento tengamos todos estos otros beneficios, tanto en temas de salud humana como también en temas de salud de los animales, en el tema ambiental, en los beneficios del bienestar animal para los animales destinados a consumo. Me están diciendo que se me escucha un poco mal, entonces me voy a cambiar de lugar para que suene un poco mejor. Perfecto, Pedrinchi. En todo caso, pues la respuesta es, está completa. Quiero
acotar un tema que puede ser hasta un poco anecdótico, les puede resultar un poco hasta gracioso a las personas que nos escuchan. Este tema de que ya están los locos veganos queriendo hacer que por ley nos prohíban comer carne, a nosotros nos causa gracia porque tenemos estos comentarios y por el otro lado tenemos a gente vegana que nos ataca por bienestaristas. Es decir, claro, ustedes no les importa el animal, ustedes lo que quieren es paliar las cosas, no se puede decir el lunes te mato y el lunes no te mato y el resto de días sí. O sea, tenemos este tipo de rechazo de parte de la comunidad vegana, pues más, digamos, más ortodoxa, por decirlo de alguna manera. Nuestro pensamiento es, si por nosotros fuera, ahorita sacamos una ley diciendo está prohibido en el distrito metropolitano comer carne y punto. Si por nosotros fuera, encantadísimo. Pero no se trata de eso. Se trata de que los animales puedan tener mejores condiciones de vida y no se afecte a las personas, y no se afecte la economía, y no se afecte la soberanía alimentaria, y no se afecte un montón de cosas. Lo que buscamos es una convivencia armónica y que se pueda ir haciendo al menos, un poco menos agresiva hacia los animales que nosotros, los seres humanos, hemos destinado al consumo. Así es que no somos los locos veganos queriendo imponer nuestras loqueras a todo el mundo. Cris, vamos a ir puntualizando un poquito ya en el tema que nos tiene realmente consternados. Si bien es cierto, pues todo está entrando ahora a reforma, pero nos tiene un poco consternados y preocupados por el trabajo tan fuerte que ha hecho Gallinas Libres de Ecuador, del cual pues la Cris también es parte. Se logró en la ordenanza de forma hermosa, de forma maravillosa, que Quito sea la segunda ciudad de Latinoamérica en donde finalmente se prohíben las jaulas de batería. Ya tuvimos, conversando con el MAN la temporada anterior, un conversatorio muy lindo respecto al tema de gallinas libres, pero cuéntanos, por favor, ¿de qué se trata las jaulas de batería? ¿De qué se trata las gallinas libres? ¿Y qué implica el cambiarse, el cambio de jaula de batería a gallinas libres? Por favor. Claro, sí, realmente es impresionante cuando uno va y les conoce a las gallinas y se da cuenta, como sabemos decir con mi compañera Shadi, tienen sus gallinalidades, así como nosotros tenemos personalidad, ellos tienen gallinalidad. Cada una es diferente, cada uno tiene su propia personalidad y realmente cuando uno conoce cómo les tratan en el tema convencional de la industria del huevo con las jaulas de batería, que lastimosamente todavía en el Ecuador tenemos muchas, versus las gallinas libres de pastoreo, cabe recalcar, porque también puede haber gallinas libres que están libres en un galpón, pero, o sea, no están encerradas en una jaula, pero están dentro de un galpón. Nosotros trabajamos con gallinas libres de pastoreo, es decir, gallinas que pueden salir al pasto, estar en el pasto, tienen su galpón, entran si es que tienen frío, si es que tienen calor, son gallinas que están completamente libres de hacer lo que ellas desean, obviamente bajo los cuidados de la gente que les está cuidando y realmente es impresionante ver este cambio. En las jaulas de batería, ni tú bien entras a estos lugares de producción, tiene un olor fuertísimo a amoníaco y es el olor del popó de las gallinas. Las gallinas están encerradas en una jaula que es más o menos, nosotros decimos de una hoja A4 o un iPad, para las personas que ya están más tecnológicas, es el tamaño de un iPad y están ahí metidas 5 gallinas. Y desde que nacen hasta que mueren en 2 años, que son faenadas, ellas no salen de esa gallina, de esa jaula. Ellas jamás van a ver el sol, jamás van a tocar el césped, jamás van a poderse dar baños de tierra, jamás van a poder ser gallinas, jamás. Estas gallinas tú entras y están completamente peladas, no tienen plumas porque se golpean obviamente con los alambres de la jaula. Tienen las patas completamente torcidas porque pasan todo imagínense lo que ustedes, cómo tendrían los pies y tendrían que pasar toda su vida en un alambre, agarrándose de un alambre. Entonces tienen las patas dañadas, también sabemos comprar, imagínense que ustedes yo les encierro con otras 5 personas y que puede que al comienzo medio les deben, pero ya estar todo el tiempo 24/7 con esa misma persona empieza a haber conflictos y entonces empiezan a pelear entre gallinas. Hemos visto que cuando entras hay gallinas muertas ahí en las aulas y pues nadie la está viendo que está muerta, está viva,
realmente no hay un mínimo de bienestar en estos lugares, las gallinas la pasan muy mal. Estas gallinas se les corta el pico, y la razón por la que se les corta el pico es para que no se maten entre ellas, porque empiezan a pelearse entre ellas. Las gallinas libres no se les corta el pico y pues no hay estos problemas de que se maten entre ellas, porque tienen su espacio, pueden, si ya me cae mal esta gallina, pues me voy para allá, hay suficiente lugar de alimento, ellas comen, toman agua y defecan en el mismo lugar todo el tiempo. Y este popó de gallina cae al piso y hemos visto que puede llegar a estar metros y metros de popó abajo de donde salen los huevos, de los huevos que la gente se está comiendo. Por eso les decimos que también es un tema de salubridad, es un tema de salud. Están ahí mismo las heces de las gallinas junto con el huevo que la gente luego se está comiendo. Y cabe mencionar que también la cáscara del huevo no es tan fuerte como decir, bueno, no entra. Sí puede entrar residuos químicos de lo que está el amoníaco del popó de las gallinas. Hemos visto también cómo le sacan a las gallinas de las jaulas como si fueran cosas, les lanzan sin el más mínimo cuidado. Entonces, realmente es abismal el trato de una gallina enjaulada versus una gallina libre. La gallina enjaulada igual tiene terror al ser humano. Tú un poco te acercas y las gallinas enseguida empiezan a hacer ruidos, intentan alejarse de ti. Mientras que la gallina libre uno entra y enseguida vienen a estarte picoteando los zapatos, a jalarte los cordones, a jalarte como diciendo, ¿y esta quién es? ¿Esta quién es que me está visitando? Entonces realmente es abismal el trato de estas gallinas versus las otras. Y por suerte ya estamos viendo también que en Ecuador ya se está comenzando a tomar en cuenta esto en las gallinas y ya hay granjas de gallinas libres aquí en el Ecuador. Y son realmente, el trato es muy diferente, incluso los productores nos cuentan cómo generan una relación con las gallinas, ¿no? Porque todos los días les están cuidando versus las otras, que realmente, pues para ellos son máquinas de producir huevos y no piensan en eso. Ellos mismos, los productores, nos saben contar cosas chistosas. Por ejemplo, en una última visita que tuvimos en Cuenca, tuvimos ya nuestro primer compromiso en la ciudad de Cuenca de un restaurante que se comprometió a usar solo huevos de gallinas libres y orgánicas, porque esta es una también orgánicas. Y él nos contaba que, les cuento esta anécdota porque fue muy chistosa. Él nos contaba que un día llega a donde estaban sus gallinas y como 100 gallinas no había las gallinas. Y él estaba como súper preocupado y decía, y ahora tal vez entró algún depredador y se las comió, pero no había, o tal vez ya entraron y me robaron, no sabían, y así estuvo horas buscando las gallinas, hasta que pienso oírles como que hablaban y regresa a ver y estaban todas subidas en un árbol. Las 100 gallinas estaban en el árbol, entonces era un árbol de gallinas. Entonces, ese tipo de cosas pueden experimentar estas gallinas, ¿no? Hasta hacer travesuras, darse baños de tierra. Realmente, en las jaulas, la gallina no tiene, nunca vas a poder cumplir las 5 libertades de bienestar animal en una jaula de batería. Es completamente imposible. Y es justamente lo que ya mencionan médicos veterinarios, lo que menciona la ciencia, es que como no se puede cumplir las 5 libertades, pues es una actividad que se tiene que dejar de hacer, porque simplemente no se puede cumplir el bienestar animal. Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo también con gallinas libres, tratando de fomentar que cada vez consumamos más, si es que vamos a consumir huevos, pues que sean huevos de gallinas libres, incentivando también a restaurantes, hoteles, todos los que consuman huevos, a pues dar un pasito hacia el bienestar de las gallinas y que pues compren huevos de gallinas libres. Y justamente también este tipo de normativas es un paso más allá para el bienestar de estos animales. No únicamente gallinas, también los cerdas, por ejemplo, ellas también pasan su vida encerradas en jaulas pequeñitas donde no pueden moverse, no pueden pararse, no pueden darse la vuelta. Entonces, realmente son prácticas ya arcaicas que tenemos que empezar a ir ya desechando justamente con los avances de la ciencia. Cada vez sabemos más que los animales son seres sintientes, que sufren y que por lo tanto entonces este tipo de actividades como las estábamos tratando tienen que ya erradicarse. Así es, Cris. Aparte, esta no es una loquera que se le ocurrió a la Shadi, a la Cris, y a los locos de Pai, y a los tronados de gallinas libres. No, esto es algo que está pasando en el mundo. Está ocurriendo en el mundo. La Unión Europea está hablando de crianza de animales sin jaulas. No solamente de gallinas, está hablando de crianza de animales sin jaulas. Todos. Justamente en la mañana de hoy, pues conversábamos con la Shadi, que saltaba en una pata por esta noticia,
Nevada se convierte en el 9º estado de Estados Unidos en prohibir jaulas de batería. Se prohíben las jaulas de batería en Nevada. Y esto pasa también en Utah, Colorado, Michigan, Washington, Oregón, California, Massachusetts y Rhode Island. Esto no es, no es un invento reciente. Incluso la Human Society, que es una de las que ha estado impulsando la campaña por las gallinas libres, informa esto que me pareció maravilloso. Un poco más del 30% de gallinas existentes ahora son gallinas libres. Dice, esto se traduce en 100 millones de gallinas libres de jaula en Estados Unidos. Esto equivale aproximadamente a la población humana de California, Texas, Florida y Nueva York juntas. 100 millones de gallinas libres que están produciendo huevitos, que están produciendo ganancias económicas a los productores, a los micro comerciantes, a los restaurantes, a cadenas incluso que se han unido al tema de gallinas libres. No han perdido dinero, simplemente han otorgado más bienestar a los animales que finalmente pues nos están proveyendo a nosotros, ¿no? Pedro, esto suena bastante bien. Se habló dentro de las mesas de trabajo que eran seguidas por algunos de nosotros a través de Zoom. Y pues no hubo así como gran oposición ni pasó nada y después ya se aprobó y todo. Y ahora viene esta reforma. ¿Qué hay detrás de esto, Pedro? ¿Por qué se está buscando a tan corto tiempo ya una reforma y precisamente en el tema de huevos de gallinas libres? Gracias, Mari, por la pregunta. Bueno, creo que justo hay que primero decir que esta ordenanza ha sido, como decía antes, una ordenanza construida, creo que la única en la historia del Ecuador probablemente que ha tenido tal nivel de participación, ¿no? Han participado 25 organizaciones de la sociedad civil, que muchas de ellas, como decíamos, eran fantasmas, lo que sea, pero en todo caso es un evento histórico, digamos, en cuanto a la participación democrática que ha tenido una ordenanza. Es decir, no vinieron y decidieron los concejales y el alcalde cómo se hace esta ordenanza, sino que decidimos la sociedad civil. La sociedad civil dijo, esto tiene que entrar en una ordenanza, ¿por qué? Debatimos, dimos los diferentes criterios. Y como decía Cris, la gran mayoría de criterios sobre el tema de animales destinados al consumo fueron nuestros, porque los demás no hubo el interés. ¿No? No es que esto se cerró para un grupo en específico, ni nada por el estilo. Se pasó, digamos, esto es una ordenanza que se trabajó democráticamente, como digo, que hubo varios debates, que hubo muchísimas reuniones, y que los sectores que ahora están representando esta reforma podrían haberse presentado y podrían haber trabajado si hubiesen querido. Sin embargo, no lo hicieron. Y eso no lo hace legítimo a esta nueva reforma. ¿Por qué? Porque esta nueva reforma que pretende pasar por encima, despedazar a la ordenanza que trabajó la sociedad civil, tiene solamente un fundamento. Cuando haces una ley, cuando haces un acto jurídico, tú tienes que poner cuál es la motivación por la cual decides hacer ese acto jurídico. Y en este caso, la única motivación que hay es el tema económico. Lo único que mencionan es el tema económico. No dicen que la ordenanza incumple con parámetros de bienestar animal, no dicen que la ordenanza es antitécnica, no dicen nada absolutamente sobre ese tema. Lo único que dicen es que va a perjudicar a la industria cárnica. ¿Se dan cuenta cómo podemos legislar si lo que estamos haciendo es basarnos en una industria para decidir cuál es la ley que debemos aprobar o no? Y debemos pasar por encima a lo que la sociedad civil democráticamente y legítimamente trabajó. Creo que esto es algo de las cosas más importantes del fondo de esto, ¿no? Hablar que por qué razón existe esta reforma, ¿no? Primero decir que es una reforma antidemocrática, porque como digo, está vulnerando la decisión y la participación de la sociedad civil que trabajó en ordenar. Lo está haciendo traidores que si no fuera porque el Movimiento Animalista Nacional justamente empieza a denunciar que está pasando esto, ni siquiera lo anuncian, ¿no? Ni siquiera dicen absolutamente nada.
Tercero, ¿cómo lo están haciendo? Lo están haciendo de una forma rápida en la que no están, digamos, buscando que haya una participación, sino están intentando cambiar absolutamente 4 cosas para ser específicos de la ordenanza. Tiene 4 artículos que justamente perjudican directamente a los animales destinados a consumo. Y quiero leerles, digamos, cuáles son esos cambios que me parecen súper importante que se entiendan, ¿no? El primer cambio que quieren hacer es limitar la participación de la sociedad civil. La ordenanza está construida de tal manera para que la sociedad civil, las personas que estamos interesadas en el bienestar animal, podamos participar activamente en el control. No es que nosotros tomemos las decisiones y que se vulnere el debido proceso y una serie de principios constitucionales, no. Simplemente que nosotros podamos acompañar a las autoridades y verificar si están haciendo bien su trabajo o no. Eso es una de las cosas que la industria avícola está intentando quitar, que la sociedad civil organizada no pueda participar, o sea, mucho más difícil que participe. En segundo lugar, está el tema del registro audiovisual. Este es otro tema sumamente importante porque justamente permite que la sociedad civil y la ciudadanía, las personas que estemos interesadas en esto, podamos ver que en los lugares en donde se sacrifica a los animales, se esté cumpliendo estos procesos de bienestar animal que están implementados en la ordenanza. Es decir, lo que buscamos es que es una garantía de que se cumpla lo que está establecido en la norma. Esto es otra de las cosas que buscan justamente eliminar, buscan que esto no sea público, que no se pueda evidenciar qué es lo que está sucediendo en ese registro audiovisual. Por otro lado, una de las cosas quizás más importantes de esta reforma, la más dura, es justamente que buscan eliminar esa prohibición al confinamiento permanente del que hablaba la Cris, ¿no? Quieren que las gallinas y que los animales vuelvan a vivir en estas jaulas permanentemente en la que ni siquiera pueden estirar sus brazos o sus alas, o ni siquiera pueden echarse. Es decir, es una condición totalmente inhumana en la que quieren encerrar a animales, a pesar de toda la ciencia está de acuerdo en que no sirve ese sistema. No solamente, como decíamos antes, no es bueno para los animales, sino que no es bueno para los seres humanos que están consumiendo esos animales. Por lo tanto, no es una cuestión técnica, no es una reforma técnica, sino es una cuestión básicamente por intereses. Intereses de estas industrias que buscan maximizar sus ganancias a costa de el sufrimiento de otros seres sintientes como son el resto de animales. Por último, otra de las cosas que busca esta reforma arbitraria que se está haciendo en Quito es eliminar la prohibición de la reproducción y crianza de comercialización de aves con líneas de genética de crecimiento rápido. Esto es básicamente una modificación genética que se está haciendo el animal para que el animal crezca mucho más rápido, ni siquiera siguiendo su proceso natural de crianza y que ni siquiera pueda sostenerse en sus 2 patas. Es decir, es un sufrimiento aún mayor a esos animales, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando que no se quite, porque son ya avances, son avances de la legislación y la legislación siempre tiene que ir progresando. Lo que estamos haciendo ahora es una regresión de derechos que incluso llega a ser inconstitucional, ¿no? Porque no solamente se tratan los derechos de los animales, sino son los derechos de los seres humanos, los derechos a una soberanía alimentaria, los derechos a la salud, que también se están vulnerando con esta regresión de derechos. Entonces, creo que es sumamente importante entender el fondo de esta reforma. No sé si se me escuchó, Mari. Sí, yo sí te escuché, Pedrito. No sé si se nos fue la Mari. Sí, yo justo, bueno, a veces que si se regresa la Mari, justamente quería mencionar que además se está tratando de no perjudicar incluso a la industria, porque justo se está poniendo de crecimiento rápido. No se está prohibiendo todas las líneas genéticas, se está prohibiendo las de crecimiento rápido. Que justamente como mencionó Pedrito, lo que quieres es que la gallina, su pechuga, la que se vende como carne, crezca mucho más rápido en menor tiempo para poderlas vender. Entonces, como dijo, es que llegue esos pobres animales a tener un sufrimiento crónico durante toda su vida hasta que son sacrificadas, que es poquísimo tiempo, más o menos creo que 2 semanas les tienen a esas gallinitas para luego ser llevadas al matadero y justamente se les fracturan las patas porque su cuerpo simplemente, sus patas no pueden mantener el peso de ese cuerpo. Entonces, realmente es un sufrimiento terrible al que estamos sometiéndoles a estas gallinas.
y como mencionas, realmente los justificativos únicamente son económicos, pero yo sí quería mencionar, no estamos queriendo prohibir la industria como mencionan, estamos queriendo que se les dé más bienestar a las gallinas, no estamos queriendo perjudicar el trabajo. Yo les puedo mencionar que incluso en una granja de gallinas libres se necesita más personal. Puedes dar más trabajo a más personas si es que el problema es el trabajo. ¿Por qué? Porque en una jaula nosotros hemos visto que ni siquiera tienen el personal, tienen 1000 gallinas dentro de una jaula y tienen una persona para verificar cada gallina. Es imposible que una persona pueda verificar que esas gallinas están bien. En cambio, si es que en una granja de gallinas libres, bueno, es más fácil saber que una gallina está enferma, porque la estoy viendo, y entonces se puede tener incluso más personal para retirar los huevos, porque por ejemplo ahí sí puedes hacer un retiro manual, que es mucho mejor que la gallina tiene este proceso natural de ir a un nido, poner en el nido el huevo, y la persona luego va y retira, ¿no es cierto?, ese huevo, aquí en la de jaula, donde el huevo simplemente donde la gallina pobre haya puesto el huevo cae y el huevo o se queda ahí o es llevado en unos un poco más modernos, pues lo arrastra una cosa eléctrica, lo arrastra y el huevo cae en otro lado. Entonces, realmente en gallinas libres tendrías más personal para contratar. Entonces, el problema es un tema de trabajo, pues no es un problema, ¿no? En las granjas de gallinas libres se necesita también personal que trabaje ahí, entonces, eso tampoco no es que se está tratando de afectar esto. Realmente lo que se quiere es dar un mejor bienestar a estos animales junto con el tema económico, ¿no? No es un tema que estamos queriendo afectar. Eh, entonces, sí es algo muy serio que justamente se quiera atacar a estos dos temas tan importantes para el bienestar de los animales y a los temas de la participación ciudadana. Y el de la salud. Yo creo que nosotros o las personas que consumimos, las personas que consumen carne y los que consumimos otros tipos de productos, es importante que sepamos de dónde viene. Ni siquiera sabemos de dónde está viniendo eso que estamos consumiendo y que capaz ni siquiera es saludable y por eso se puso este tipo de reglamentos para nosotros como consumidores sepamos de dónde viene. Por ejemplo, tú vas y incluso ves que llegan vacas preñadas a los camales cuando eso está completamente prohibido, no pueden llegar vacas preñadas, no se debería consumir carne de vacas preñadas y aún así llegan hacia los camales. Llegan vacas con parasitosis repletas de gusanos y luego solo les quitan los gusanos y dan esa carne para vender. Entonces, justamente ese tipo de cosas es las que con esta ordenanza también se trata de prevenir. Que nosotros veamos de dónde está viniendo realmente ese alimento. Y como dijo Pedrito, esto es un derecho de nosotros, es un derecho de la soberanía alimentaria, realmente saber dónde está viniendo, de que ya no se haga lo que sea con estos animales, de que no nos vendan también ya cualquier producto, sino que realmente sean productos que tengan bienestar animal y que además tengan el mínimo de salubridad. Así es, chicos, gracias por cubrirme. Les cuento que un ratito me fui, mi internet no sé qué pasó, pero bueno, ahí están los chicos que me cubren, gracias. En efecto, esto va más allá, ¿no? Esto va evidentemente al plano económico, ¿no? Se está buscando primar el bolsillo, ¿no? Primar la economía por encima del bienestar animal, del bienestar de las personas, de la soberanía alimentaria, del derecho de participación y de toda la cuestión. Si estamos haciendo las cosas bien en los camales, ¿cuál es el miedo de que nos graben y transmitan? ¿Cuál es el miedo? ¿No? Esto ya se hace en otros países, esto ya es regla en otros países. Adicionalmente, pues, es un poco mantenernos en el desconocimiento. Se busca mantener en la ignorancia a la gente. Cuando tú, Cris, hablas de este tema de la carne que llega en estas condiciones, nos aterra saber que en Quito se consume carne de tiburón y a la gente no le dicen eso, porque obviamente pues hay las restricciones de pesca de tiburón. Nos aterra saber que de dónde vienen cómo llegó el huevo que está en mi mesa a mi plato. ¿Será que estuvo bañado en amoníaco, en excremento de gallina durante muchísimo tiempo? Todas esas cosas se busca que la gente vea, usted no sepa y usted coma. Además, adicionalmente, pues estas gallinas que son modificadas genéticamente, que son, como dice el Pedro, pues convertidas en una masa de músculos terrible. La gente se preocupa, ay, los transgénicos, ¿qué cree que se está comiendo cuando se come pollito?
Vamos a leer un poquito de los comentarios que hay bastantes en el Facebook. Un saludo para Carla Estefanía, que está pendiente desde el principio. Gracias, Carla Estefanía. Ruquitos felices, Jade, qué crueldad con las gallinas. Así es una terrible crueldad. Joana Ruiz dice, ¿tienen un listado de sitios donde pueda tener acceso a huevos de gallinas libres? Ya te contamos el tema, Joana. Gavita Salazar, hola, mi Gaby. Las gallinas se hacen mejores amigas. Qué lindo. Y van a poner huevos juntas. Así es. Son animales muy especiales y maravillosos. Merecen un trato digno y humano. Lisbeth Cervantes dice, responde que ella conoce a Granja Orgánica Motilón y tienen un local en Quito. Así es. Ya va a comentarnos la Cris en los lugares en donde podemos obtener estos huevitos. Carla Estefanía dice, importante la información, una lista que se socialice de los lugares o empresas para que quienes no tienen esta política vean que es factible y beneficioso y lo hagan también. Este es un plus adicional, ¿no? Muchas personas se interesan por el tema. Muchas personas van a ver, mira, en este restaurante se usa huevos de gallinas libres, qué chévere. Y se promociona esto. Esto es un plus adicional, ¿no? Lisbeth Cervantes, te vamos a contestar esta pregunta, mi querida Liz. Fuera del tema, dice, ¿creen que pase algo con el tema de las corridas de toros? También he visto que mucha gente habla del tema muchísimo estos días. Tiene una cuestioncita por ahí, el tema de los toros, ya vamos a conversar en unos minutos más. Gaby Nancy Karen, es claro que la industria avícola tiene solo intereses económicos, definitivamente. Maggie López dice, sin jaulas es mejor. Gracias, Maggie López. Cris, ¿dónde conseguimos esta listita? Cuéntanos un poco las nuevas restaurantes que se han unido al tema de gallinas libres de Ecuador, que está pegando duro, está pegando fuerte, a la gente le interesa, cada vez se va entendiendo más del concepto. No queremos prohibir, nos encantaría, les cuento, nos encantaría, pero no lo estamos haciendo. Estamos optando por una opción con mayor bienestar animal hacia las gallinas. Cuéntanos, Cris, ¿quiénes se han unido a esta nueva idea de jaulas, de sin jaulas es mejor? Así es. Bueno, pueden ver las granjas a las que hemos visitado. Todas las granjas que están dentro de Gallinas Libres son granjas que nosotras personalmente hemos ido a visitar. Han pasado un checklist de bienestar animal y son granjas con las que tenemos contacto todo el tiempo para hablar sobre mejoras que pueden hacer a sus granjas. Entonces son granjas que nosotros sabemos que tienen un buen trato hacia ellas. Lo pueden ver en la página web www.gallinaslibres.org. Ahí está la lista de las granjas con las que nosotros, hemos visitado y que entonces sabemos que tienen bienestar animal. Muchos están en Quito, también tenemos en Guayaquil y ya también se sumó Cuenca. Ya tenemos una granja también en Cuenca. Como les dije, tuvimos ya el primer restaurante en Cuenca que se llama Calhuito. Es un restaurante, tiene comida súper rica, realmente tiene todos sus productos son orgánicos, él únicamente compra productos orgánicos, también tiene muchas opciones veganas y vegetarianas, y él justo nos decía, a mí me interesa muchísimo el tema de que de yo vender productos que sean buenos para las personas y que pues también incluyan bienestar animal. También de los grandes, por ejemplo, que tal vez algunos sí conozcan, si uno Crepan Waffles también al proyecto Gallinas Libres, ellos tienen un compromiso no únicamente en Ecuador, sino también en Colombia. También tenemos otros pequeños restaurantes como son Cineres, también se unió Bandidos del Páramo. Todos estos son restaurantes que se han ido sumando y bueno, a nivel internacional, por ejemplo, tienes a grandotes como son McDonald's, por ejemplo, Nestlé, Bimbo, los panes Bimbo, ellos también se han sumado a la corriente de Gallinas Libres. Y no solo eso, sino que ellos se han comprometido también a sacar líneas veganas, porque también parte del proyecto que nosotros hacemos es también tratar un poco de promover que también se saquen líneas veganas completamente y que empiecen también un poco a reemplazar el tema del huevo. Entonces, por ejemplo, Bimbo se ha comprometido a esto. También tenemos el grande aquí, por ejemplo, Toscana. Toscana también tiene huevos de gallinas libres. Ellos, bueno, y les cuento el chisme, también están próximos a sacar unas galletas y en el empaque dice huevos de gallinas libres, justamente para empezar a promocionar este tema de que son un plus, ¿no? Que son productos que no vienen con maltrato animal. Entonces, estas son las granjas y los locales que hemos estado trabajando, pero estamos trabajando todo el tiempo en conseguir más compromisos y conocer más granjas.
Entonces, igual, si es que conocen de granjas de gallinas libres, que les interesaría tal vez que les vayamos a visitar, también pueden escribir ahí en el Facebook del MAN, para nosotros también podernos contactar con ustedes. Mientras más productores conozcamos, mejor para nosotros. Realmente son productores que tienen una conciencia hacia los animales grandiosa. Realmente, como les digo, esa convivencia que tienen ellos mismos, empiezan a verles a las gallinas de otra manera. Realmente las gallinas es el animal en tamaño más explotado, porque son millones y millones de gallinas, y que muchas veces creemos que son tontas. Por ejemplo, esta mala percepción de que las gallinas son tontas, o cuando le dices a alguien gallina cuando es miedosa, y pues les cuento que la gallina, con tal de proteger a su pollito, es capaz de enfrentarse a un jaguar. Así que así como que miedosas no son. Y lo que dijo Gaby es verdad. Hemos visto cuando visitamos las granjas que se les ve a 5 gallinas, tienen un montón de nidos, y les ves a 5 en el mismo nido. Es porque son amigas y están ahí, o nos dicen como estas gallinas son las chismosas, y están en la parte de arriba así cacareando, viendo qué es lo que pasa. Entonces, como les dije, tienen su gallinalidad, o sea, es impresionante, y no merecen que les tratemos de la forma en la que les estamos tratando. Aterrador, aterrador que se haya convertido a la gallina en un tubo por donde metes maíz y sale huevo. Metes maíz y sale huevo. En eso se convirtió a las gallinas, cuando pues son animales sintientes que tienen una forma especial de ser, que tienen su individualidad, son individuos, no son máquinas productoras de algo. Vamos a leer un par de comentarios. Carla Estefanía, genial, gracias Carla Estefanía. Fabián Oviedo dice, lo ideal sería que el gobierno central exonere o tenga algún tipo de, alguna forma para minimizar algún impuesto a empresas, restaurantes que promuevan esta práctica. Pues sí, sería muy, muy interesante que ocurra una cosa así. Esto sería un plus, ¿no? Sería un adicional. Mónica Cabrera Borges, hola Moni, hace pocos días se detectó el primer caso de gripe aviar H10N3 en China, de carácter zoonótica. Eso quiere decir que transmite de los animales al ser humano. Eso nos dice Mónica, dice, es decir, que se transmitió de la gallina a una persona ya. ¿Cuál es el riesgo de que nuevas pandemias se desaten en el mundo y en Ecuador si seguimos manteniendo estos sistemas de producción salvajes y si la gente continúa comiendo animales criados en estos sistemas? ¿Hay un riesgo verdadero, chicos? ¿Esto es en serio o es una de conspiranoia nomás? Cuéntenme, por favor. Pedrito, si estás. Sí, aquí estoy. Bueno, como decía antes, la gran mayoría de pandemias y epidemias más importantes en la historia de la humanidad justamente vienen de el hacinamiento de animales, ¿no? Hay dos razones principales por las que la ciencia ha encontrado que se producen las pandemias, ¿no? Ahora ha habido, digamos, justamente una relevancia importante sobre esta información, pero se ha venido trabajando la ciencia sobre mucho tiempo en esto, y por eso es que muchos científicos, incluso la OMS, ya advertía antes de que haya la pandemia del COVID-19 en que era muy probable que suceda, ¿no? Y cada vez se vuelve aún más probable. ¿Por qué razón? Hay dos razones principales. La una es justamente la presión a la naturaleza, es decir, el extractivismo, ¿no? El extractivismo petrolero, minero, la destrucción de los hábitats de la fauna silvestre, que de alguna manera nos acerca a esas especies, a los seres humanos con esas especies, obligan a las especies de la fauna silvestre a acercarse a los seres humanos, y esto hace posible que haya el contagio de enfermedades que antes no existían en los mamíferos humanos, ¿no? Entonces, por un lado está, como decía, el tema de la presión a los ecosistemas. Por otro lado, es el que ya estábamos hablando, el problema del hacinamiento de los animales, ¿no? Como ustedes recordarán, tenemos el caso de la gallina, es decir, hay muchos ejemplos que nos demuestran este tipo de enfermedades zoonóticas que se convierten en una pandemia, ¿no? Entonces, evidentemente, mientras más presiones haya al ecosistema, mientras más sigamos recluyendo a los animales de estas formas antiéticas, antitécnicas, va a seguir surgiendo nuevas enfermedades que se van a transmitir a los seres humanos. Entonces, si queremos evitar realmente el fondo del problema, tenemos que justamente controlar esta problemática, este caso específico del hacinamiento de animales para los animales destinados a
consumo, así como para todos los otros animales que tienen algún tipo de contacto con los seres humanos. No sé si Chris quiere agregar algo más. Claro, justamente como dices, en el hacinamiento es mucho más fácil que se sigan reproduciendo enfermedades y que luego pasen a los seres humanos, porque están los animales ahí enfermos, están juntos y obviamente entonces es más fácil que se siga transmitiendo entre ellos y luego a nosotros. Mientras que, por ejemplo, como les mencionaba en el tema de estas granjas, por ejemplo, ellos se dan cuenta facilito cuando una gallina está mal. Y cuando enseguida ya le ven que está mal, la llevan a cuarentena, la hacen tratar y una vez que está sana, la regresan con las otras gallinas. Entonces, la mortalidad que ellos tienen por enfermedad es bajísima, al lado de la mortalidad que, por ejemplo, existe en el tema convencional. Es tan grave que en el tema convencional de huevos, ellos se permiten un porcentaje de muerte. O sea, ellos ya saben que van a morirse tantas gallinas y dicen, bueno, ese porcentaje de gallinas está bien que se muera. Entonces, es tan grave el tema que ya ellos tienen establecido el porcentaje de muerte que van a tener. Y obviamente, si ya supera un poco ese tema, pues es por un tema económico, ¿no? Si ya supera, bueno, entonces tienen pérdidas económicas, pero se permiten esto. También en las granjas de gallinas libres se ha visto que la mortalidad es muy, muy baja, ya sea por pelea, ya sea por otras enfermedades, entre ellas realmente la mortalidad es baja y eso obviamente significa también salud para las personas que consumen esos huevos. Entonces, realmente no es un tema de locos, de paranoia. Muchísimos científicos ya han hablado del tema de la pandemia. Como dijo Pedrito, la OMS ya advirtió sobre estos temas y realmente no, parece que no, no estamos entendiendo el mensaje de por qué vino el coronavirus y vino justamente por no tener esta relación saludable y sana con la naturaleza y los animales. No es culpa de los animales, es realmente culpa de esta mala convivencia que tenemos con ellos. Yo quería también hacer una acotación con el tema que mencionaron también los toros. Esta ordenanza, como mencionó ya Pedro algunas veces, no es una ordenanza del alcalde, no es una ordenanza que únicamente es por el alcalde. Si bien hubo bastante voluntad política para que esta salga, debo esto también admitir, pues es una ordenanza que pasó por todos los concejales, es una ordenanza que pasó por más de un año de estarla tratando, de estar teniendo reuniones que superaban las 10 horas para estarla tratando, con un montón de organizaciones de la sociedad civil, con veterinarios, con expertos, etólogos, con expertos en diferentes ramas. Y yo quiero que la gente de Quito entienda que esta ordenanza es de todos nosotros, es nuestra. No es de una persona en particular, no es de un político en particular, es de todos nosotros y es también de los animales. Entonces es importante que nosotros como quiteños también la defendamos una ordenanza que es para ellos, fue diseñada para los animales. Cris, justamente es lo que iba a acotar. Me gustaría saber qué va a pasar ahorita. Ahorita ya está metido este proyecto de reforma a la ordenanza, que todavía la pobre está así como dando sus primeras bocanadas de aire, está tomando la ordenanza y ya la quieren reformar. ¿Qué está pasando ahorita? ¿En qué proceso está? ¿En qué momento está? ¿Y qué podemos hacer nosotros respecto a este tema? Háblame también, Cris, porfa, de la petición que hay. Hay un change respecto a este tema. Por favor, ¿qué hacemos desde la sociedad civil para frenar, para detener que la ordenanza de bienestar animal sea de bienestar de mi bolsillo? Por favor. Sí, justamente hemos sacado una petición desde la página de Gallinas Libres o desde Protección Animal Ecuador, justamente para solicitar que la ciudadanía sepa sobre estas reformas que se están presentando o que ya se presentaron, porque realmente ya están presentadas, y que estas no sigan adelante. Como dijo Pedro, también nos cogió un poco de sorpresa porque realmente no hemos visto que se haya sacado en redes sociales una invitación a la sociedad civil para participar. Nos han pedido que nuevamente nos inscribamos a la silla vacía, a pesar de que ya nos inscribimos y ya formamos parte de la construcción de la ordenanza 019 y que al participar en la silla también deberíamos participar en la creación del reglamento, que todavía ni eso sale y ya la queremos reformar. Entonces, sí estamos viendo que realmente hay un problema. Vemos que están queriendo pasar justamente estos temas como rápido para que pasen y la ordenanza se caiga, se caigan estos artículos. También quería mencionar que justamente en el reglamento, que es donde se ven los temas específicos, porque realmente la ordenanza es algo general,
igual se iba a trabajar, por ejemplo, el tema de la transición. El tema de la transición de digamos, los que tienen huevos o los que tienen animales destinados a consumo y puedan llegar a cumplir las necesidades de la ordenanza. Eso también es algo que vimos con mucha preocupación, como otros grupos trataban de mal informar. Como queriendo decir, primero que estábamos queriendo prohibir el consumo de estos productos y otra que queríamos de la noche a la mañana que esto ocurra. Nosotros sabemos que esto es un proceso que toma tiempo, que no es de la noche a la mañana. Sabemos que la industria no puede cambiar de hoy para mañana que realmente ya tengan todas sus gallinas libres. Y esto era algo que se iba a tratar en el reglamento, ver el tema de la transición, hasta cuándo se puede lograr la transición y un tema que nosotros estábamos abiertos también a conversar junto con los productores, junto con la CONAVE, para realmente llegar a puntos en común y poder realmente ver en qué transición se puede llegar a hacer esto. Esto se lo hace en otros países. Como mencionaste en Nevada, se menciona que se trabajó junto con los productores y que los productores estaban de acuerdo en hacer esta transición porque a ellos también les importa el bienestar animal. Entonces, realmente aquí, ¿qué pasa con los productores? Entonces, no les interesa el bienestar de estos animales de los cuales ellos viven, sino que más bien estamos viendo esto, ¿no? Que no quieren que simplemente esto pase. Entonces, realmente para mí estas reformas son muy aceleradas de quererlas presentar en este momento, cuando ni siquiera hemos trabajado en el reglamento en el que podemos trabajar en estos temas específicos, por ejemplo, para la transición, estos temas específicos de qué es lo que se puede pedir en las gallinas libres, y pues ni siquiera hemos trabajado eso y ya se la quieren bajar. Nuevamente menciono que el concejal Guarderas, que es el que está detrás de esta reforma junto con la CONAVE, él votó a favor de la ordenanza. Todos los concejales, no hubo ningún voto en contra de la ordenanza. Y entonces es de sorprenderse que apenas en abril entró en vigencia y ya ahorita quieran reformarla cuando ni siquiera sabemos. Una ordenanza la puedes reformar tal vez si ves que algo no funciona, pero ni siquiera la hemos puesto en práctica para saber qué es lo que podemos mejorar de ella, ¿no? Entonces realmente nos coge de sorpresa que esté pasando esto en este momento. Nosotros nos vamos a acreditar a la silla vacía nuevamente, y que nos están solicitando que lo hagamos nuevamente, pues nuevamente lo haremos. Iremos nuevamente con todo el aval técnico, con todo el aval científico, para sustentar por qué se puso esto en la ordenanza y por qué debe permanecer en la ordenanza. También invitamos a los grupos que les interese este tema, a todos los quiteños, firmen esta petición de Change.org, en el que estamos solicitando que estas reformas no pasen, porque realmente es algo terrible que quieran meter estas reformas en este momento y que únicamente es en contra de los animales, no tiene ningún sustento por ningún lado. Y también invito a los concejales de Quito a que se mantengan firmes en lo que ya votaron. Ellos votaron a favor del bienestar animal. Ellos mencionaron contadas veces que apoyaban el bienestar animal, estaban a favor de esto que está pasando. ¿Y ahora qué está pasando? Se nos están yendo para atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en estos pocos meses en los que estaban tan convencidos y ahora parece que ya no lo están? Entonces les invito a que por favor se mantengan firmes en la posición de velar por el bienestar animal. No quitemos esto que ya tuvo Quito. O sea, ya lo celebramos internacionalmente, que Quito era la primera ciudad de Latinoamérica en declararse libre de jaulas. Fuimos la primera ciudad de Latinoamérica. Dejamos ya un precedente tan importante a nivel regional, a nivel global. Fuimos festejados por muchísimos. Comparándonos con países, yo les digo, la Unión Europea, como mencionaste, ya prohibió el sistema de jaulas y convencionales. Francia está ya prohibiendo completamente las jaulas. En Estados Unidos también se está empezando a prohibir. Entonces, unámonos de esta ola. ¿Por qué queremos irnos para atrás? Sí somos capaces. No dejemos que nos digan, porque somos de Ecuador no podemos. No, sí podemos. No nos dejemos de engañar, no dejemos que nos hagan sentir de menos porque somos de Ecuador. Sí podemos nosotros también implantar todas estas normativas. Exactamente, Cris. Este es un avance. De evolucionar no se regresa, señores. Se supone que la evolución es para adelante, no para atrás. Por supuesto, todo cambio, toda reforma, pues claro, causa incomodidad, es un poco difícil, al principio toma tiempo, hasta acostumbrarse, etcétera, etcétera, pero todas esas cosas se van salvando conforme va pasando el tiempo, pero para adelante, para atrás, ni para tomar impulso, dicen, siempre se debería ir para adelante, la evolución no es para atrás, es para adelante. Quería volver, después de que hemos hablado del tema específico de animales destinados a consumo, Lisbeth Cervantes nos mencionó respecto al tema de toros.
vale mencionar un asunto, ¿no? En la consulta del 2011, pues Quito decidió que no quiere espectáculos cuya finalidad sea dar muerte al animal. Como sabemos perfectamente, la alcaldía de Augusto Barrera, en un teje y maneje, en una triquiñuela ahí, lo que hicieron fue eliminar la muerte del espectáculo. Yo el otro día en una entrevista, pues me hicieron una entrevista y comenté, me salió esta metáfora y me parece súper adecuada, ¿no? Supongamos que en Quito hacen una consulta popular porque preguntándole a la gente, ¿quiere usted que hagan conciertos cantantes que dicen malas palabras? Entonces Quito decide que no quiere, ¿no? Prohibamos los conciertos de cantantes que dicen malas palabras. Entonces, ¿qué tiene que hacer el municipio? Tiene que decir, en Quito se prohíben los conciertos de cantantes que digan malas palabras. ¿Qué fue lo que hizo Augusto Barrera? Reunió las letras de las canciones y le quitó las malas palabras y dejó los conciertos. Eso fue lo que hizo Augusto Barrera, ¿no? Y eso fue lo que pasó desde el 2011 hasta el 2019. Nunca pararon los espectáculos taurinos en una ciudad que dijo, no queremos estos espectáculos. ¿Qué ocurre en este caso? Cuando se crea la nueva ordenanza, se elimina, antesito de la creación de la nueva ordenanza, se elimina el tema de la comisión taurina. ¿Por qué? Porque no debía haber comisión taurina. En una ciudad en donde no debe haber espectáculos taurinos, no debe haber comisión taurina. Y se elimina esto de la ordenanza y con esto finalmente se cumple la voluntad de Quito expresada en las urnas en el 2011. Pero no había una prohibición tácita. En la nueva ordenanza, en la 019, recientemente aprobada, existe ya la prohibición tácita de espectáculos taurinos y galleros. Una prohibición tácita en Quito. Mi querido Pedro, por favor, explíquenos, ¿qué puede pasar con esto? ¿Será posible que den pie atrás? Sabemos que estamos con un nuevo gobierno, que hay por ahí también gente taurina, que el anterior también lo era, ojo, ¿no? También era gente taurina. ¿Qué está peligrando o no está peligrando la prohibición de corridas de toros en Quito? Pedro, por favor. Gracias, Mari. Bueno, a ver, primero quisiera decir que ni siquiera, digamos, en este caso ya la prohibición es tácita, sino expresa, ¿no? Ya hay una prohibición, digamos, expresa en la norma que dice que cualquier tipo de espectáculo taurino, cualquier tipo de espectáculo donde se maltrate animal, no dice taurino, sino dice cualquier tipo de espectáculo donde se maltrate animal, se torture animales o se mate animales, está prohibido. Esto quiere decir que todo tipo de pelea de gallos, pelea de perros, corridas de toros, están prohibidos en la ciudad. Como decías tú, esto va mucho más allá de una ordenanza porque existió una consulta popular. La consulta popular es la máxima autoridad, ¿no? Es el pueblo es el mandante, ¿no? Y como el pueblo es el mandante, se pronuncia sobre algún tema, tiene que cumplirse esa disposición. Sin embargo, como hemos visto en varias ocasiones, manipulan esas decisiones del pueblo soberano y cambian lo que hemos decidido. Eso fue lo que sucedió tanto en el gobierno de Barrera, como también sucedió con Rodas, ¿no? Y donde finalmente en la alcaldía es importante también decir que en la alcaldía de Rodas hubo una iniciativa popular normativa, incluso se recogieron firmas para hacer una propuesta de ley y, digamos, de ordenanza que prohíba finalmente todo este tipo de espectáculos, y esto también fue vulnerable, es decir, han habido diferentes vulneraciones a la voluntad popular de los quiteños y las quiteñas que han dicho que no queremos más de este tipo de espectáculos y sin embargo nuevamente se permiten o se vuelven a dar, ¿no? Entonces, en este momento se encuentran prohibidas este tipo de espectáculos y por el momento la reforma a la ordenanza no topa este tema. Sin embargo, es importante recordar a la ciudadanía que hay una acción constitucional, hay un proceso abierto en la Corte Constitucional que permite, que digamos que busca permitir nuevamente la consulta popular. Perdón, que permite nuevamente que se den las corridas de toros en Quito. Esto sería un retroceso gigantesco para la ciudad, sería una burla más para la ciudad. Esperamos que la Corte Constitucional actúe en derecho y que no haya un retroceso en este sentido. Sin embargo, tenemos que estar vigilantes tanto a lo que haga el nuevo
en este momento el vicealcalde, pero que probablemente pase a ser el nuevo alcalde, Santiago Guarderas, que es justamente quien propone esta reforma y que sabemos que tiene vínculos con estas élites taurinas, que es importante decirlo, son muy poderosas, ¿no? Las élites taurinas tienen mucho dinero, hemos visto cómo pueden realmente manipular y manosear la voluntad popular, no una, sino ya varias veces en la historia de esta lucha antitaurina en la ciudad de Quito, y no me sorprendería que lo vuelva a suceder. Entonces, creo que es sumamente importante que las personas que nos estén escuchando y que les importe este tema estén vigilantes para que podamos garantizar que no haya un así es, ya saben, entonces, todo está así como en la cuerda floja, todo está peleado todavía, aunque en la ordenanza fue pues trabajada por la sociedad civil con mucho ahínco, con mucha fuerza. Créanme que los chicos que entraron al proceso pues se bancaron unas reuniones eternas. También un abrazo a la Moni, a la Lore, a la Nati, que estuvieron ahí en serio bancándose reuniones eternas, muy cansadas, con discusiones muy fuertes con gente pues que iba a defender su bolsillo, su afición, su gusto particular. No es justo que un proceso tan trabajado, un proceso, como dice el Pedro, históricamente de tanto trabajo popular, se caiga por intereses de unos pocos. Estamos súper al pendiente de lo que pase con la ordenanza de Quito, con la ordenanza que pomposamente, increíblemente, se le cambió de nombre. Antes era Ordenanza de Fauna Urbana. Ahora, desde adentro mismo, hubo una propuesta de que se llame de bienestar animal. Pues lo que esperamos es que esta ordenanza exactamente haga honor a su nombre y sea de bienestar animal y no de bienestar del bolsillo de unos cuantos. Chicos, les agradezco muchísimo por su participación, les agradezco muchísimo por el trabajo desplegado. Les llamo a todas las personas que nos están viendo a estar pendientes. No nos olvidemos que las ordenanzas que rigen dentro de un cantón son las ordenanzas de nuestro espacio vital. Es importantísimo que estemos súper informados. Vamos a dar pelea como siempre, dicen ahí. Pues sí, señores, vamos a dar pelea como siempre. Quiero recordarles, sabemos que nuestro Conversando con el Man tiene bastante audiencia por esos lares. Queremos recordarles a los señores concejales que ustedes votaron mayoritariamente por una ordenanza que ahora se pretende modificar. Manténganse, manténganse. Si en un principio era buena, sigue siendo buena, aún no se ha aplicado. Y también queremos recordarles a los señores del municipio que la lucha antitaurina tiene más de 25 años en Quito. Los necios nos dicen, nos llaman los necios. No nos vamos a detener, no vamos a permitir que se regrese en el tiempo. La evolución es para adelante. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado pendientes de este espacio y que siempre están pendientes de este espacio y que, ojo, se cambiaron de día para el día miércoles hoy por el tema del fútbol. Ayer sabíamos que de repente nos iba a hacer un poquito de sombra, nomás solo un poquito de sombra nos iba a hacer la selección. Por eso, para que a la selección no quitarle audiencia al partido, por eso, de buenamente nos cambiamos al día miércoles. Pero la próxima semana ya estaremos de regreso en el mismo espacio de siempre, martes a las 6 de la tarde, conversando con el man. Gaby, Nancy, Karen, gracias por mantenernos informados. Isabel Endara Guerrero, fuerza, abrazos, amiga. Carla Estefanía, nadie se cansa, dice, en la lucha por el respeto a los derechos. Muchísimas gracias a todos por estar súper pendientes de este espacio. Ha sido creado este espacio, este conversatorio, así, entre amigos, conversando con el man, con la finalidad, el objetivo de derrotar, acabar, destrozar esa absurda, loca, extraña, rara, tronadísima pirámide que nos hicieron en la cabeza, en donde nosotros, los seres humanos, estamos arriba y todo lo demás abajo. No somos dueños de la naturaleza, somos parte de ella. Mi nombre es Maritza Rubianes y voy a estar con ustedes el próximo martes conversando con el man. Gracias a la Andre, gracias a la Nati, que siempre están ahí detrás apoyando para este espacio. Gracias, Cris, y gracias, Pedrito. Chao con todos.